Septiembre de 1914. Los ejércitos alemanes están a tan solo 40 kilómetros de París. Francia está a punto de caer en semanas, hasta que ocurre el milagro de Marne. Según el plan Schäffelen, Alemania debía aplastar Francia en 6 semanas antes de girar hacia Rusia. Tras invadir Bélgica, sus ejércitos avanzan imparables. París está prácticamente indefenso y el gobierno francés ya prepara la evacuación. Pero el general Joffre y el gobernante militar de París, Gallieni, ven una oportunidad. Los alemanes han abierto una brecha entre sus ejércitos primero y segundo. Del 6 al 9 de septiembre de 1914 lanzan una contraofensiva masiva a lo largo del río Marne. Franceses y británicos atacan con todo. Para acelerar el traslado de reservistas, el gobierno francés requisa 600 taxis que llevarán a 6.000 soldados al frente en una sola noche. No es la imagen romántica de miles de taxis salvando Francia, pero sí un detalle real y simbólico de la improvisación desesperada. Tras 5 días de combates brutales, los alemanes no pueden sostener la línea y ordenan la retirada hasta el río Aisne. El plan Schäffelen ha fracasado por completo. Este revés transforma la guerra. Ya no habría una victoria rápida. En pocas semanas ambos bandos empiezan a atrincherarse y nace la guerra de trincheras que durará 4 terribles años. La primera batalla de Marne, del 6 al 12 de septiembre de 1914, fue corta, móvil y decisiva. Evitó la caída de Francia y marcó el destino de la Gran Guerra. Como dato curioso, uno de aquellos taxis utilizados en esta batalla se conserva en París como símbolo de que a veces la historia la escriben hasta los taxistas.